Ok, bueno, vamos a dar inicio. Vamos a hablar de un tema controversial, un tema que da lugar para muchísimas cosas, que es la pancreatitis aguda. Lo dividimos de dos maneras, una enfocarlo básicamente, principio generalidades, después vamos a enfocar pancreatitis aguda grave, el manejo médico y por último el manejo quirúrgico, que es muy, muy importante. Iniciamos, por favor. Bueno, para iniciar vamos a definir a la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda como tal es una inflamación aguda del parénquima pancreático, más que nada iniciando o es un resultado de la necrosis digestiva del mismo. Es una enfermedad heterogénea que puede variar desde una entidad mínima o moderada hasta una catástrofe abdominal, que es una pancreatitis aguda severa, con gran necrosis, la cual se puede extender, va a ocasionar licuefacción y va a ocasionar un ataque severo general y disfunción orgánica que lo puede llevar de manera directa a la muerte. El diagnóstico básicamente está basado de tres de los siguientes datos: la presencia de dolor abdominal. Todos ustedes han visto pacientes con pancreatitis aguda grave con un dolor abdominal intenso, básicamente en barra, que no cede a las medidas convencionales, básicamente, incremento de las enzimas pancreáticas habitualmente de 2 a 3 veces su valor normal, amilasa y lipasa, sobre todo lipasa pancreática, y algo bien socorrido, los estudios de imagen, que para esto nosotros tenemos la clasificación de Baltas. Los estudios de imagen que van a apoyar esta inflamación. Existen habitualmente más de 200,000 ingresos de pacientes con pancreatitis en Estados Unidos. O sea, es una cantidad importante de pacientes. Los rangos de edad más comunes es en la población económicamente activa. Tenemos de entre 40 a 59 años. Sin embargo, estos datos han cambiado y esto ha cambiado mucho por el tipo de alimentación que estamos teniendo. Se han visto casos de pancreatitis aguda en pacientes de 13 a 14 años ya, o también pancreatitis aguda grave en pacientes de 75 años. Y esto tiene que ver mucho por los cambios que se ha habido en la alimentación, también por el alcoholismo. Hay que recordar que empieza a edades mucho más tempranas. Entonces, bueno, esto tiene que ver con que ha cambiado un poquito ya esa epidemiología. Es más frecuente en afroamericanos que en blancos, y bueno, se ha aumentado esto por el consumo de las grasas, por el consumo de alcohol, y también porque actualmente tenemos mucho mayor capacidad diagnóstica. Antes nada más era el cuadro clínico que nos sugería y las enzimas pancreáticas. Ahora tenemos ultrasonidos, tomografías que nos pueden ayudar a un diagnóstico mucho más preciso y más rápido. Predomina en hombres aproximadamente de 40 a 60 años, sin embargo, esto también hay que tomarlo con precaución, porque actualmente en las mujeres también ocupa un lugar importante la pancreatitis. Es más, se dice que está casi 1 a 1 ya, y la causa más común, bueno, aparte de la litiasis vesicular, también tiene que ver con la ingesta de grasas. La mortalidad para la pancreatitis aguda en general es una mortalidad baja, es de menos del 5%. Pero si a esto le vamos sumando criterios y le vamos sumando factores pronósticos, esta se puede llegar a incrementar de manera significativa. Y los rangos de la mortalidad varían de 0.6 a 5.6 dependiendo de la causa que lo está ocasionando. Tenemos nosotros que la mortalidad de esta pancreatitis, si es una pancreatitis intersticial, tiene un rango aproximadamente de 1 a 7 de mortalidad. Pero veamos nosotros, si estamos hablando de una necrosis infectada, cómo se incrementa hasta un 62% el riesgo de muerte de estos pacientes, a diferencia de cuando es una necrosis estéril que va del 2 al 44%. Y si a esto ya sumamos una pancreatitis aguda grave, que por definición puede ir acompañada de la disfunción orgánica, si esta afecta a un solo órgano, vean la mortalidad, pero si hay más de 3 órganos afectados, como la mortalidad se eleva hasta casi el 47%. Las causas más comunes son muy variadas. Existe una gran cantidad de situaciones que nos pueden llegar a ocasionar pancreatitis,
Tal vez las más comunes es la litiasis o la microlitiasis, que es la causa más común, que antes se decía que era casi exclusiva de las mujeres, ahora ya vemos que no es cierto, a los hombres también cursan con litiasis y también les puede dar la pancreatitis debido a esto, porque antes decían, un paciente con pancreatitis es un paciente alcohólico, una mujer con pancreatitis es una mujer con litiasis vesicular, ahora hemos visto que no, ambos nos puede llegar a afectar por igual, entonces la litiasis o la microlitiasis es la causa más común. El abuso del alcohol, y se menciona que se presenta después de 5 a 10 años y de un alcoholismo intenso, pero esto es muy variable, hemos visto jóvenes que después de una ingesta prolongada de alcohol, aunque sea su primera ocasión y que ellos llevan tomando 5 o 6 días, llegan con una pancreatitis aguda grave, y esto es independiente del tiempo que hayan o no consumido esto. Post-CEPRE también se presenta, aunque es baja la incidencia, y mencionan algo que bueno, no les gusta mucho a veces a los cirujanos, que es por consecuencia de inexperiencia del médico o por disfunción del esfínter de Oddi, por hiperlipidemia, y esto estamos hablando que actualmente en nuestra población tenemos pacientes con triglicéridos mayor a 700, muchos de nosotros de los que estamos aquí podemos tener triglicéridos por arriba de 500 y ni siquiera poderlo determinar. Entonces el riesgo es bien elevado y esto tiene que ver mucho con nuestra dieta. Entonces básicamente cuando estamos hablando de triglicéridos por arriba de 1000, bueno, es un factor para que nosotros podamos presentar pancreatitis. La hipercalcemia, que habitualmente es por hiperparatiroidismo o cáncer, también existen causas genéticas, la pancreatitis autoinmune, por algunas infecciones, y fíjense que antes, y esto tiene que ver con la mayor capacidad diagnóstica, antes no sabíamos, porque un paciente que no tenía un cuadro tan característico y que llegaba con un Guillain-Barré, como nos llegó a pasar a nosotros, el paciente desarrolló una pancreatitis. Bueno, pues esto tiene que ver básicamente con los virus con los que se presenta y que se ha asociado realmente ya a este tipo de pacientes. De los virus más comunes, citomegalovirus, Coxsackie, varicela, fíjense, de los parásitos toxoplasma y hongos aspergillus, esto se ha visto asociado de manera directa a las causas de pancreatitis. También idiopáticas, que habitualmente es por disfunción del esfínter del Oddi, por microlitiasis o por alguna anormalidad anatómica. También en algunos casos por lesiones císticas del páncreas, que más que nada tiene que ver con afectación ductal. La fibrosis quística también puede llegar a ocasionar pancreatitis, es raro y habitualmente va asociado a tejido pancreático remanente. El páncreas divisum, la úlcera péptica penetrada, que puede llegar a ocasionar pancreatitis, aunque es raro, la pancreatitis postquirúrgica, y esto es debido a isquemia, el trauma, y algo que es endémico, que es la pancreatitis tropical. Y también la vasculitis, pero solamente en aquellos pacientes que ya tienen estos factores de riesgo. Ya una vez que nosotros determinamos que el paciente tiene un cuadro clínico característico, está en el rango de edad y tiene una causa que pudo desencadenar esto, nosotros tenemos que determinar los criterios de gravedad de esto. Para determinar los criterios de gravedad se han utilizado algunas escalas, tal vez la escala más conocida es los criterios de Ramsson. Los criterios de Ramsson o los criterios de Glasgow o INRI modificados. Sin embargo, estos han empezado a estar en desuso. ¿Por qué? Porque tienen un grave defecto. Se tiene que esperar hasta 48 horas para poder determinar de manera fehaciente la gravedad de los pacientes. Y para esto, actualmente han surgido dos nuevas propuestas que te dicen que dentro de las 24 horas tú puedes evaluar a tu paciente, que es el BISAP y el PSPS, que los vamos a ver ahorita. Básicamente, de los criterios de Ramsson que nosotros conocemos, es la edad mayor a los 55 años, la glucosa mayor a 200, los leucocitos mayores a 16,000, la DHL mayor a 400 y la TGO mayor a 250. Esos son los que nosotros vamos a buscar al ingreso. A las 48 horas vamos a buscar disminución del hematocrito, la urea mayor a 5 miligramos, la oxemia menor a 60, déficit de base mayor a -4, un secuestro de líquidos y disminución del calcio. Y se ha visto que cuando nosotros ya vamos sumando todos estos criterios, tenemos algunos riesgos de muerte. Por ejemplo, si tenemos más de 3 criterios, bueno, la mortalidad puede ser a 3%,
más de 3 criterios de 11 a 15, pero cuando tenemos más de 6 criterios, esta mortalidad se eleva hasta casi en un 40%. Los criterios de IMRI o criterios de Glasgow, que también se tienen que evaluar al ingreso y a las 48 horas, son muy parecidos. Lo único que varía básicamente es que en esta clasificación de IMRI, al ingreso valora el calcio, valora la urea, valora la oxigenación y en la albúmina, básicamente, que en los de Ramsson los valoraba a las 48 horas. Aquí los valora al ingreso. Y a las 48 horas nuevamente la glucosa, la urea, el calcio, la oxigenación, la albúmina. Sin embargo, les digo que estos criterios están empezando a estar en desuso y se recomienda que se puedan llegar a utilizar el modelo BISAP, que es el que puede evaluar de manera inicial al paciente dentro de las primeras 24 horas. Y es algo tan sencillo como que se ha asignado un punto a cada uno de los siguientes variables. Y si ven ustedes, nada más son 5 variables. ¿Cuáles? BUN mayor a 25, alteración del estado mental, la presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la edad mayor a 60 años y la presencia de derrame pleural. Y con esto se ha demostrado que el BISAP presenta un intervalo de confianza del 95%. Contra el Apache, que bueno, presenta también un intervalo de confianza del 95%, básicamente, pero que antes se consideraba que era lo más importante porque te valoraba el estado previo del paciente, la gravedad o cronicidad de esto, lo agudo, y aparte las variables fisiológicas. Entonces, con esto tan simple como que tú veas en ese momento el BUN, la alteración del estado mental, el síndrome de respuesta inflamatoria con todos sus componentes, la edad y la presencia de derrame pleural, tú ya sabes que ese paciente se te puede complicar y puede llegar a presentar complicaciones severas. Y eso lo puedes hacer desde el momento mismo que el paciente ingresa al hospital. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos nosotros de rutina es ver la edad, pedirle una radiografía y pedirle los estudios de laboratorio y valorar su estado mental. Y también el POPS, en el cual se da un puntaje a cada una de estas variables, muy similar a la que damos en el Apache, y tenemos que ver la edad, de 16 a 29, 0 puntos, de 30 a 39, 1 punto, de 40 a 49, 3 puntos, de 50 a 59, 5 puntos, de 60 a 69, 7 puntos, y por arriba de 70 años, 8 puntos. La presión arterial media, también vemos nosotros que si tiene 50 o 59 le vamos a dar 4 puntos, si tiene de 40 a 49, 6 puntos, y menos de 40, 8 puntos. La oxigenación o el índice de Kirby, que vemos nosotros si es mayor a 2.25, si es de 75 a 2.24, menor a 75, y a cada uno se le adjudica un puntaje. El pH arterial, la urea y el calcio. Y se menciona que con esto vemos aquí nosotros a mayor puntaje, mayor riesgo de muerte. Si el paciente tiene 20 puntos, aproximadamente tendrá un 65% de posibilidades de complicarse y hasta fallecer. ¿Sí me explico? Y esto es algo bien rápido. Esto nosotros lo podemos hacer desde que llega el paciente, porque estas variables sí las podemos determinar de manera inicial. Tal vez lo que se pueda llegar a complicar un poco más es el calcio, pero ya en la gran mayoría de los gasómetros viene integrado esto. Entonces, esto nos puede dar datos muy tempranos y nos puede determinar la gravedad del paciente sin tener que esperarnos las 48 horas como era antes de Ramsson o de Glasgow modificado. Entonces, tenemos el sistema BISAP y tenemos el POPS básicamente. También tenemos factores predictivos. Uno de ellos es la hemoconcentración cuando tenemos un hematocrito mayor a 44. Y esto es importante porque en parte del manejo te menciono que cuando un paciente está hemoconcentrado y el hematocrito está elevado, esto puede llegar a predisponer mayor isquemia pancreática y mayor necrosis pancreática. Entonces, esto es bien importante, es un factor predictivo de pancreatitis aguda. Si el paciente tiene un hematocrito de 44, cuidado, es un paciente que probablemente se pueda complicar. Si tiene un índice de masa corporal mayor a 30,
también son factores de gravedad, y si tiene derrame pleural observado en la radiografía de tórax. ¿Cuáles son los criterios básicos que van a determinar la severidad? Los criterios de Ramsson, que ya los vimos nosotros, y como a cada punto se le da una mortalidad predicha. El Apache, que está basado en las diversas variables, como la edad, el estado fisiológico y las comorbilidades, y a este puntaje se le debe de sumar el índice de masa corporal. Un punto cuando el índice de masa corporal es de 26 a 30, y de 2 puntos cuando el índice de masa corporal es mayor a 30. Esto sería un plus que tendríamos que agregar nosotros en el Apache, porque en el Apache acuérdense que no viene como tal el índice de masa corporal. Nosotros lo tendríamos que agregar porque sabemos que es un factor predictor de gravedad de la pancreatitis. Los criterios de Glasgow modificados, el índice de severidad basado en el score de pancreatitis, que es el BISAP, y básicamente el índice de severidad modificado por la tomografía. Entonces nosotros tenemos ya en este momento muchas más armas para poder determinar de manera temprana y oportuna si nuestro paciente tiene una pancreatitis aguda o una pancreatitis aguda grave, que pone en riesgo su vida. Ya una vez que nosotros determinamos esto, bueno, vamos a hablar de lo que nos toca a todos nosotros, que es la pancreatitis aguda grave. La pancreatitis aguda grave que vemos todos nosotros en las terapias intensivas. ¿Cómo se define a la pancreatitis aguda grave? Bueno, como aquella que tiene la presencia de 3 o más signos de Ramsson o de Glasgow-Imrie, un Apache de 8, o la presencia de disfunción orgánica, o la presencia de complicaciones locales como necrosis, absceso, pseudoquiste. Si un paciente tiene 60 años y lo único que tiene es urea de 104 con creatinina de 1.3 y él está muy bien, es una pancreatitis aguda grave hasta no determinar otra cosa porque tiene insuficiencia renal aguda y tiene afectación de un órgano. Y ha pasado mucho que van y dicen, bueno, pero es que el paciente está muy bien, no está requiriendo oxígeno, no está requiriendo nada, es lo único que tiene y con líquido se corrige. Sí, sí es cierto, pero tiene ya la presencia de disfunción orgánica y por definición es un paciente con una pancreatitis aguda grave. También se requiere que tenga un índice de masa corporal mayor a 30 en pacientes que requieren grandes cantidades de líquido, pacientes con edades mayor a 70 años y la presencia de un péptido tripsinógeno elevado o la presencia de necrosis pancreática mayor al 30%. Todos estos son factores de gravedad que pueden de manera inmediata deteriorarles a un paciente. Los criterios y la clasificación de Atlanta que muchos de nosotros conocemos para pancreatitis aguda la ha definido ya bien simple y ya ha puesto sus criterios establecidos como una TA sistólica menor a 90, una oxigenación menor a 60, la creatinina de 2 o la presencia de sangrado gastrointestinal. Y aquí estamos englobando todas las complicaciones sistémicas que se llegan a presentar. Y las complicaciones locales como la necrosis pancreática, el pseudoquiste y el absceso, y la presencia de más de 3 criterios de Ramsay. Y la pancreatitis aguda moderada, así lo definen como aquella que tiene mínima disfunción orgánica y que se recupera de manera rápida dentro de las primeras 48-72 horas. Básicamente, pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, la moderada va asociada a disfunción orgánica mínima, y la severa asociada a falla orgánica, con predictores de severidad, ya sea Ramsson o Apache mayor a 8, y la presencia de complicaciones sistémicas como estado de choque, alteración pulmonar, falla renal, sangrado gastrointestinal, coagulación intravascular diseminada, y aquí ya te dan específicamente, o sea, vean ya como ya nos están dando todos los criterios, como la plaquetas menor a 100.000, el fibrinógeno mayor a 1, productos de degradación del fibrinógeno mayores a 80 microgramos litro, o la presencia de alteraciones metabólicas como el calcio menor a 8. También existen algunos biomarcadores que nos van a ayudar en el manejo de esta pancreatitis aguda grave, que es la proteína C reactiva, la interleucina 6, la activación del péptido tripsinógeno y la procalcitonina. También tenemos las antiproteasas alfa-2 macroglobulinas, las antiproteasas alfa-1, la DHL, la proteína C reactiva,
la elastasa de los polimorfonucleares y la interleucina. ¿Por qué son importantes mencionarlas? Porque también se comenta que cuando nosotros tenemos una proteína, una PCR elevada, esto es un indicador de necrosis pancreática. Entonces, esto nos puede orientar a si el paciente tiene una necrosis pancreática o esto se ha extendido de manera importante. Y vemos las concentraciones pancreáticas, las concentraciones plasmáticas de cada uno de ellos, y algo importante, la elevación y el pico máximo que alcanzan en los días, porque también estamos muy acostumbrados a pedirles amilasas de manera repetida, pero bueno, finalmente la amilasa solamente se va a elevar durante las primeras 48 horas, después va a empezar un descenso significativo. Y tal vez la que permanezca más tiempo elevada, aparte de las antiproteasas, que no contamos en muchos hospitales con esto, bueno, básicamente es la proteína C reactiva. La elastasa de polimorfonucleares es un marcador temprano de gravedad, sus valores son de 250 microgramos al ingreso y de 300 microgramos a las 24 horas. La proteína C reactiva son valores de 80 a 210, con un punto de corte de 150, y vean, tiene un 80% de sensibilidad, un 75% de especificidad y sobre todo tiene que ver más que nada con necrosis pancreática. Actualmente la procalcitonina también juega un rol muy importante como parte de los marcadores biológicos de la pancreatitis, y esto cuando estamos hablando con valores arriba de 4 miligramos mililitro y tiene una especificidad casi del 90%. Y por supuesto la activación de las proteasas como el péptido tripsinógeno con valores de 50 miliosmoles y el péptido activado de carboxipeptidasa también nos pueden llegar a ayudar a completar este diagnóstico. También la clasificación de Baltázar, que ya gran parte de ustedes las conocen, en la cual nosotros tenemos un páncreas normal, un crecimiento focal o difuso del páncreas, más una colección pequeña de fluido extrapancreático. La clasificación C es todo lo anterior más la inflamación peripancreática y 30% de necrosis pancreática. La D es todo lo anterior más una colección líquida extrapancreática única más 30-50% de necrosis pancreática. Y la E es todo lo anterior más una colección extensa extrapancreática, un absceso pancreático de más del 50% o más del 50% de necrosis pancreática. Esto es algo importante porque antes decían, bueno, un paciente con una pancreatitis C va a tener peor pronóstico que un paciente con una pancreatitis B. Y hemos visto que esto no es cierto. Un paciente con una pancreatitis B puede tener una evolución completamente fatal y diferente a un paciente que tenga una pancreatitis C. Nosotros estamos muy acostumbrados a que decimos, bueno, es que si tiene todo esto, su pronóstico va a ser mucho peor. A los de una pancreatitis B les va a ir mucho mejor. Y la realidad es que todo depende de las condiciones previas del paciente, de la genética y la afectación multiorgánica que tenga. Entonces, un paciente con una pancreatitis B puede tener una evolución fatal, igual que una pancreatitis E puede ir básicamente lentamente hacia la resolución del cuadro. Tenemos nosotros que tenemos un índice de gravedad de acuerdo a esto y le vamos a dar un puntaje. Si tenemos una pancreatitis A y tiene 0 necrosis, pues le vamos a dar 0 puntos. Si tiene una pancreatitis B, le vamos a dar 1 punto, pero si tiene menos del 30% de necrosis, le vamos a dar 2 puntos. Una pancreatitis C, le vamos a dar 2 puntos, y si tiene del 30 al 50%, le vamos a dar 4 puntos, y vamos a ir sumando esto, por supuesto, a mayor puntaje, mayor severidad de la pancreatitis. Ya una vez que nosotros clasificamos, determinamos y vimos que nuestro paciente tenía una pancreatitis aguda grave, bueno, tenemos que conocer la causa que la ocasionó y saber por qué se está desarrollando toda esta gran alteración que hay en el organismo. Y se han mencionado básicamente 3 fases. La primera, la fase de activación prematura del tripsinógeno, que está dentro de las células acinares pancreáticas, y esto debido básicamente, o se han propuesto algunas teorías. Uno, principalmente alteraciones del calcio, alteraciones del propio tripsinógeno, disminución de la catepsina B y disminución de la actividad del inhibidor del tripsinógeno pancreático intracelular. Básicamente, estas son algunas de las teorías que vamos a ver en un momentito más. La segunda fase de inflamación intrapancreática y la tercera fase,
En esta es una fase de inflamación extrapancreática en la cual ya vamos a tener afectación a diversos órganos. Acuérdense que de los órganos que más se afectan en esta patología, bueno, aparte del riñón, es el pulmón. Y en esta fase existen 4 pasos mediados por citocinas, que son la activación de las células inflamatorias, básicamente, la quimioatracción por activación de células inflamatorias a la microcirculación, la activación de moléculas de adhesión que se unen a las células inflamatorias y del endotelio, y la migración y activación de células inflamatorias dentro de las áreas inflamadas. Y tal vez se entienda un poquito mejor con estos 2 esquemas que vamos a ver. Existe una lesión celular acinal. En ese momento va a activar básicamente a las enzimas pancreáticas, a radicales libres de oxígeno, neutrófilos, macrófagos, linfocitos T y plaquetas, que a su vez van a activar a los inhibidores de las proteasas, a las proteasas de la fase aguda, a las células endoteliales como la fibronectina, factor activador de plaquetas, óxido nítrico, y se van a activar el sistema de la coagulación, el sistema de la fibrinoisis y el sistema quinina-calicreína, que nos pueden llevar hasta la disfunción orgánica y muerte. Pero a su vez va a estar inhibido las proteasas que van a afectar al sistema de complemento y a su vez van a alterar las enzimas pancreáticas. Entonces se está haciendo un círculo vicioso que cuesta muchísimo trabajo romper y que hasta el momento no se ha podido romper como tal. Entonces tenemos nosotros un factor desencadenante, ya sea una microlitiasis, el alcoholismo, la dieta rica en grasas, va a haber activación intracinar de calcio, tripsinógeno en tripsina por medio de la catepsina, y esta va a ocasionar lisis de vacuolas, activación de tripsina y activación de los sistemas de complemento, quinina, calicreína y de la coagulación, y por esto nos van a dar todas las complicaciones sistémicas de los pacientes. Lesión en el endotelio vascular del intersticio de las células acinares, y también esta lisis de vacuola nos va a llevar a activación de fosfolipasas A2, quimiotripsina y elastasas, las cuales van a afectar nuevamente el endotelio. Al estar afectado este endotelio va a ocasionar vasoconstricción, éstasis capilar, disminución de la saturación de oxígeno y isquemia. Esto les va a llevar a que exista migración de polimorfonucleares, liberación de factores de necrosis tumoral, de interleucinas, a que se empiece a producir derivados del ácido araquidónico, prostaglandinas, factor activador de plaquetas, leucotrienos, enzimas lipo y proteolíticas, liberación de radicales libres de oxígeno que nos va a llevar a una trombosis, a una hemorragia extensa y por supuesto a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y en un momento dado a toda la disfunción orgánica que se presenta en este tipo de pacientes. Nuevamente, una lesión sobre el páncreas va a ocasionar edema, liberación de citoquinas y quimotoxinas, activación de zimógenos que van a inhibir la secreción, van a liberarse todos estos mediadores inflamatorios que nos van a llevar a una respuesta inflamatoria sistémica y a falla orgánica, o básicamente a isquemia, necrosis y apoptosis de este páncreas básicamente. Y lo mismo, alteración de catepsina, con alteraciones del calcio, activación de zimógenos pancreáticos, ruptura de organelos, lesión celular y por último la muerte celular en este tipo de pacientes. Existen diversas complicaciones, tanto complicaciones locales como complicaciones sistémicas. Las complicaciones sistémicas, básicamente, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, la insuficiencia renal aguda, el estado de choque, la coagulopatía y alteraciones metabólicas. Y si nosotros entendemos parte de la fisiopatología, vamos a entender por qué se están dando todas estas alteraciones. Y de las complicaciones locales, el sangrado gastrointestinal, la necrosis infectada, la necrosis estéril y más tardíamente el absceso pancreático y el pseudoquiste. Se menciona que una complicación que es rara, pero que habitualmente es fatal, es la hemorragia pancreática. Esta puede ser resultado básicamente ya sea de inflamación local severa, por daño enzimático a vasos pancreáticos o peripancreáticos, lo cual va a ocasionar ruptura de los mismos o formación de pseudoaneurismas. También otra causa de hemorragia pancreática, de hemorragia gastrointestinal, es la erosión de los vasos sanguíneos o la trombosis de la vena esplénica.
Esta es una revisión donde se vieron 14 pacientes y se determinó que cursaron con pancreatitis y sangrado intenso, sangrado gastrointestinal. De esto se determinó que el sangrado que provenía de una úlcera, de pancreatitis difusa o de la arteria gastroduodenal podía llegar a ocasionar todas estas. La severidad de la pancreatitis, y de estos 14 pacientes estudiados que presentaron sangrado gastrointestinal, fallecieron 5. Fallecieron 5 de estos, que estamos hablando casi del 40%. Entonces, si bien es cierto que es una complicación muy rara, tenemos que determinar el sitio de sangrado, porque en ese momento, de acuerdo a esto, se va a determinar el procedimiento quirúrgico que se debe de realizar. Y esto evidentemente es algo muy grave. De las complicaciones locales que ya mencionamos, existe la colección líquida aguda, la necrosis pancreática, en la cual va a haber áreas difusas o focales de tejido que no va a estar viable, que habitualmente va a asociar a la necrosis peripancreática y afecta, cuando este afecta más de 3 centímetros, se calcula de manera indirecta que puede involucrar casi el 30% del tejido pancreático afectado. El pseudoquiste agudo, que es una colección encapsulada, y algo importante es que ocurre habitualmente a la 4ª semana, o sea, no vamos a encontrarlo dentro de las complicaciones inmediatas. Y el absceso pancreático, que esta sí es una complicación común, que se presenta después de la 4ª semana, aunque hay algunas revisiones que dicen que a la 2ª semana ya podemos nosotros empezar a evidenciar el absceso, y va a ser circunscrito, va a tener una colección intraabdominal, va a estar cerca del páncreas y puede tener necrosis o no. Y de las complicaciones sistémicas tenemos la hipocalcemia, habitualmente por secuestro de calcio, la necrosis grasa diseminada por lipólisis de enzimas pancreáticas, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, el cual va a estar dado por lesión pulmonar por extravasación de fluidos, la insuficiencia renal debido a secuestro de líquidos y la necrosis estérica pancreática, la cual va a estar dada básicamente por la activación de todas estas enzimas pancreáticas y bueno, lo que llegan a ocasionar en cada uno de los pacientes y el tratamiento que habitualmente es de soporte con ventilación mecánica, fluidos y oxígeno. La necrosis pancreática infectada, esto es algo importante porque la desarrollan 1/3 de los pacientes, y esto va a ser secundario habitualmente a translocación bacteriana. Va el paciente a empezar con datos de sepsis, la tomografía ya nos va a mostrar datos con lesiones homogéneas o la presencia de gas en páncreas, y habitualmente esta sí puede llegar a requerir el drenaje percutáneo o el tratamiento quirúrgico. Habitualmente cuando esto involucra más del 50% se menciona que el tratamiento es quirúrgico básicamente. Y algo importante, la colangitis ascendente, que a veces no la tomamos nosotros mucho en cuenta y que también es una complicación y más que nada es porque los litos van a impactar con el colédoco y van a producir estasis bilar e infección. Y el paciente va a tener la triada característica de Charcot, elevación persistente de las pruebas de función hepática y el diagnóstico lo tenemos que hacer por CEPRE. Otra complicación, la pancreatitis crónica, que es por una lesión prolongada de los ductos pancreáticos que va a ocasionar autolisis e inflamación, el pseudoaneurisma de la arteria gastroduodenal o de la arteria esplénica y la fístula pancreática. Básicamente, aquí va a estar un pseudoquiste que va a estar adyacente a la arteria y va a ocasionar un pseudoaneurisma, y la fístula pancreática básicamente que va a ser por disrupción básicamente ductal. Volviendo a una de las complicaciones importantes que es la necrosis, nosotros tenemos la necrosis estéril y la necrosis infectada. Realmente la que da muchísimo problema y la que nos da toda la gran repercusión de manifestaciones es la necrosis infectada, la cual vamos a encontrar una inflamación difusa ya con presencia de bacterias en este tejido, va a estar el páncreas necrótico o el tejido peripancreático necrótico, va a presentar tejido fibroso en ese momento y no va a existir como tal una colección. Nosotros esperaríamos encontrar un absceso y no, nada más van a ser las zonas de necrosis. El paciente va a tener datos de respuesta inflamatoria sistémica. El absceso pancreático, el cual va a ser ya una colección purulenta, franca,
en la región del páncreas con una cápsula de baja definición y va a tener una ausencia de membrana. Y el pseudoquiste pancreático infectado, el cual va a ser una colección encapsulada de jugo pancreático en la que no existe claramente un crecimiento bacteriano. Ahora, hay que ver los gérmenes que ocasionan esto. Y hay que recordar los gérmenes más comunes es, si estamos hablando de translocación bacteriana, que es la que llega a ocasionar toda esta necrosis, E. coli, Pseudomonas sp, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Proteus, Streptococcus fecalis, Enterobacter sp, anaerobios, Clostridium, y algo importante y que no está ahí y que actualmente está ocupando un número importante de casos, los hongos. Cándida ocupa una de las principales causas de necrosis infectada en este tipo de pacientes. Y por supuesto, casi el 80% de los casos son de causa polimicrobiana. Ya una vez que nosotros determinamos esto, bueno, vamos a manejarlos y tal vez sea lo más difícil de todo esto. El tratamiento va encaminado a varias cosas. La primera es la adecuada hidratación de los pacientes, en lo cual vamos a tener una normalización rápida del volumen intravascular y de la oxigenación, esto con la finalidad de disminuir el riesgo de extensión de la necrosis pancreática. Se recomienda la administración de 35 a 40 mililitros de kilogramo de peso. Se dice que pacientes con pancreatitis aguda severa pueden llegar a requerir de 5 a 10 litros de solución salina isotónica diariamente. Y se recomienda que durante las primeras 48 horas el volumen de infusión de líquido sea de 200 a 400 mililitros por hora. Yo sé que esto es una cantidad importantísima y habrá algunos de ustedes que digan, bueno, lo van a recuperar, pero el paciente al rato va a estar con lesión pulmonar aguda o va a estar con una gran fuga capilar. Pues sí es cierto, pero también hay que recordar que estos pacientes tienen un gran secuestro de líquidos. Entonces, se recomienda, bueno, que lleguen a requerir de 200 a 400 mililitros por hora. Y en las siguientes 48 horas se recomienda que se pueden llegar a administrar, y dependiendo de cada paciente, de 250 a 300 mililitros hora. O sea, estamos hablando de cantidades importantes de volumen. Y esto es muy importante porque hay que recordar que estos pacientes cursan con hipovolemia. Muchas veces están vomitando, están diaforéticos, y que estos pacientes por sí mismos, por lo que habíamos comentado de la fisiopatología, que están todos estos mediadores inflamatorios alterados, van a tener incremento en la capilaridad vascular. Y que la hipovolemia es la mayor causante de la necrosis pancreática. Entonces se recomienda que es piedra angular del tratamiento del manejo agresivo con líquidos, ya que va a minimizar la necrosis pancreática y va a mejorar la sobrevida de los pacientes. También porque hay que recordar que la hipovolemia les puede llegar a ocasionar isquemia intestinal y esto les va a producir que exista mayor permeabilidad y puede existir mayor translocación bacteriana en este tipo de pacientes, que va a haber mayor productos derivados de las bacterias y las endotoxinas, y que esto va a incrementar el óxido nítrico, el cual va a contribuir a mayor daño pancreático y por supuesto a mayor disfunción orgánica. Otra piedra angular del tratamiento es la analgesia. Estos pacientes llegan con un dolor intenso. Se debe de dar un tratamiento escalonado. No existen estudios que demuestran la mayor efectividad de unos fármacos respecto a otros. Antes decían, no, nalbufina no, porque te contrae el esfínter de Oddi, mejor darle morfina. Sin embargo, como tal, así que te digan, estudios escalonados no existen como tal. Se debe de poner de manera escalonada, desde analgésicos no opioides hasta la morfina. Y en algunos casos de dolor intenso que no cede, se puede llegar a utilizar hasta el bloqueo regional. No se recomienda la sedación, solamente si esta va asociada con la analgesia. O si el paciente está sometido a ventilación mecánica, entonces sí. Pero como tal, solo la sedación no está recomendada. Algo que genera muchísima controversia, la profilaxis antibiótica. La profilaxis antibiótica no está recomendada en pancreatitis moderada. Solamente la vamos a utilizar
en pancreatitis aguda grave y cuando hay evidencia de necrosis pancreática, cuando hay más del 30% de necrosis pancreática. En esos casos se recomienda la profilaxis antibiótica. Si no, el paciente no debe de tener antibióticos. Y los antibióticos más comúnmente utilizados y que tienen mejor penetración en el tejido peripancreático, bueno, son los carbapenémicos, las quinolonas y el metronidazol. Ya una vez que nosotros iniciamos el tratamiento sistémico, este debe permanecer por 14 días. Y más si hay presencia de complicaciones locales o si el paciente tiene complicaciones sistémicas o si la PCR está por arriba de 120 de manera persistente, porque acuérdense que les había yo comentado que este es un indicador de extensión de necrosis pancreática. La profilaxis antibiótica no reduce la mortalidad o no tiene efecto protector sobre la necrosis infectada y no disminuye la frecuencia de la cirugía. Ojo, hay que recordar aquí que estos pacientes cursan con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. No por eso les vamos a poner antibióticos de manera inicial, solamente aquellos que tengan una pancreatitis aguda grave o que tengan más del 30% de tejido pancreático necrosado, básicamente. En el tratamiento de la infección extrapancreática, los antibióticos más utilizados son cefalosporinas, carbapenem, glicopéptidos y antimicóticos. Sin embargo, su uso de estos antibióticos no les va a prevenir la necrosis infectada. Y no existe evidencia de que la profilaxis antibiótica temprana disminuya la severidad de la pancreatitis necrótica. La descontaminación selectiva no se recomienda. En pancreatitis no se recomienda, antes se recomendaba, actualmente no se recomienda la descontaminación selectiva. No existe indicación para utilizar somatostatina o clótide, antes se utilizaba, decía que con eso se disminuía el riesgo de complicaciones y la instancia intrahospitalaria, la realidad es que no ha dado tantos efectos, los antiproteasas como el Gavexate, bloqueadores antifactor de necrosis tubular alfa y el tratamiento inmunomodulador no está indicado en este tipo de pacientes. Y algo que sí ya se puede llegar a utilizar, sobre todo cuando hay necrosis pancreática, es la proteína C. En estos casos se puede llegar a utilizar, sin embargo, acuérdense que el riesgo de una pancreatitis per se por sangrado es alto, entonces hay que tener mucho cuidado cuando esta se puede llegar a utilizar. La otra piedra angular del tratamiento es la nutrición. La nutrición es fundamental en este tipo de pacientes. ¿Cómo vamos a dar? Se recomienda que si el paciente tiene peristalsis, se puede llegar y ha disminuido el dolor abdominal, se debe utilizar la vía enteral. No hay duda. Solamente vamos a utilizar vía parenteral. Si el paciente tiene complicaciones locales, se debe de iniciar de forma precoz. Los nutrimentos recomendados se van a recomendar de 25 a 35 kilocalorías kilogramo al día, proteínas de 1.2 a 1.5 gramos, carbohidratos de 3 a 6 y lípidos máximo 2 gramos kilogramo al día. Los nutrientes recomendados por la ESPEN son de 8.000 a 10.000 kilojoules día, 2.500 kilocalorías y nuevamente el aporte calórico de 25 a 35 y aquí mencionan básicamente 3 a 6 gramos de carbohidratos, de proteínas 1.2 a 5 y lípidos 2 kilogramos al día. Se debe de administrar una dieta rica en glutamina y multifibras. Solamente vamos a utilizar la nutrición parenteral cuando el paciente tiene complicaciones locales o complicaciones sistémicas graves que impidan que el paciente pueda tener una dieta enteral adecuada. Cuando la vía gastrointestinal no es permeable, cuando la nutrición enteral no es tolerada por dolor, por ascitis o porque al momento en que ustedes inician la nutrición toman un control a las 4 o 6 horas y las amilasas se les volvieron a incrementar, en ese momento ustedes deben de suspender la nutrición enteral. O cuando ésta no cubra las necesidades calóricas y en ese caso podemos dar una nutrición mixta. Pero la idea es que el paciente tenga la nutrición enteral temprana en cuanto sea posible. Se recomienda nutrición mixta en forma precoz. Cuando la vía de alimentación es enteral se puede utilizar sonda nasoyeyunar o transpilórica y en caso de que el paciente no tenga peristalsis se puede utilizar nutrición enteral con sonda yeyunal en pequeñas cantidades y los requerimientos calóricos se completan con una nutrición mixta o una nutrición parenteral. Y bueno, básicamente las recomendaciones
que nosotros no vamos a utilizar nutrición enteral si un paciente va a empezar a alimentarse de manera correcta dentro de los primeros 5 días del evento. La nutrición enteral temprana de los primeros 5 a 7 días no tiene impacto positivo en el curso de la enfermedad y no se recomienda en pancreatitis aguda moderada, pero en pancreatitis aguda severa, si es posible, se debe de iniciar la nutrición enteral lo más rápido posible con un grado de evidencia A. Puede ser complemento de nutrición parenteral si esta no cubre completamente los requerimientos. En pancreatitis severa con complicaciones como fístula, citis o pseudoquistes, la alimentación debe de realizarse por sonda, con una recomendación A nuevamente. Y la nutrición continua solamente debe de utilizarse en aquellos pacientes que lo toleren, pero con un grado de recomendación F. El tipo de fórmula va a ser fórmulas peptídicas, que pueden ser utilizadas con gran seguridad en este tipo de pacientes, y también las fórmulas estándar pueden ser bien toleradas. Por último, se menciona que se debe determinar al ingreso de todos los pacientes, y no nada más de los de pancreatitis, de todos los que ingresan con nosotros a terapia intensiva, su estado nutricional, por supuesto en pancreatitis para determinar su severidad, y se debe iniciar la nutrición enteral en cuanto la reanimación ha concluido. En los pacientes con pancreatitis moderada, que no requieren soporte nutricional, no se debe de iniciar la dieta, que la dosis y la ruta de alimentación puede ser gástrica o yeyunal, y que es un estado hipercatabólico con pérdida del metabolismo de proteínas e incremento de los requerimientos de energía. Y por último, lo que les mencioné, los fármacos experimentales como los inhibidores de las pancreasas pancreáticas, el mesilato de Gabexate, no deben de ser utilizados ya que no mostró efecto en la mortalidad a los 90 días, pero sí mostró reducción en las complicaciones. La somatostatina y el ocrótide no se deben de utilizar, el uso de citocinas antiinflamatorias no ha mostrado eficacia, y con el uso del lexipafan e inhibidor del factor activador de plaquetas existen reportes iniciales promisorios, pero aún se requiere más estudios. Por lo cual, y después de todo esto, y falta todavía el aspecto quirúrgico, bueno, vemos que es una urgencia médica que requiere del manejo multidisciplinario, y con lo cual, bueno, es lo único que se ha visto que puede disminuir las complicaciones y la mortalidad. Y esta que es una cita que a mí me gusta mucho, que dice que la pancreatitis aguda es la más temible de todas las calamidades que ocurren en conexión con una víscera abdominal. Lo súbito de su comienzo, lo interminable agonía que la acompaña y su elevada mortalidad hacen que esta sea la más formidable de las catástrofes abdominales. Y yo creo que quienes hemos tenido pacientes con pancreatitis estamos de acuerdo con esta cita. Entonces cedo la palabra al doctor Cárdenas, que va a hablar del tratamiento quirúrgico.